Es el medicamento más usado para la diabetes, más usado, ¿ya? El único problema que tiene es que causa un poco de diarrea en el 20% de la población, pero a veces eso suele pasar con los días de uso, ¿ya? Entonces, esta revisión es una revisión bastante reciente del mecanismo, porque el mecanismo de acción de la metformina no es claro, a pesar que se usa y se sabe que es beneficioso, no es claro, ¿ya? Em, Se sabe qué es lo que produce, pero el mecanismo mismo de acción no se conoce exactamente. Entonces, este artículo eh, va a, va a proponer los mecanismos probables, ¿no? Y otros mecanismos más. Muy bien, pueden empezar, jóvenes. Bueno, doctor, buenos días. Compañero, buenos días. En esta ocasión vamos a exponer el seminario de metformina. La Se base te de escucha un poquito información. bajo. Ve, acércate al micro o ve lo del micro. Ay, ya, doctor, ¿se me escucha mejor? Mejor. Doctor. Ay. Y ya, bueno, como le estaba diciendo, compañeros, vamos a explicar el seminario de metformina. Eh, la, la revista clínica de donde sacamos la información va a ser titulada como Mecanismos celulares y moleculares de acción de la metformina, publicado por la Universidad de Oxford y la Sociedad de Endocrinología. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a tener una introducción definiendo a la metformina. Esta metformina va a ser un fármaco que se usa como terapia de primera línea para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Debido a que tiene o posee fuertes efectos hipoglucemiantes y también por su perfil de seguridad, o sea que evita mayormente los efectos adversos a la administración de este medicamento y también su costo es relativamente bajo. Tenemos que, si bien se ha demostrado que la metformina tiene diferentes efectos sobre el metabolismo de la glucosa, existe que el principal efecto hipoglucemiante en estos pacientes con diabetes tipo 2 está mediado principalmente por la inhibición de la gluconeogénesis hepática. Esto refiere a que esta inhibición de la gluconeogénesis hepática se regula a través de cuatro mecanismos distintos. Primeramente tenemos a la transcripción, seguida de la regulación alostérica y la disponibilidad del sustrato y finalmente el mecanismo de redox. Este mecanismo es importante, ya que este mecanismo se observa que a un aumento del estado del redox citosistólico debido a la inhibición del glicero 3-fosfato deshidrogenasa, dado por este medicamento que es la metformina, es el único mecanismo de acción que se ha propuesto y que predice que la inhibición selectiva del sustrato en esta gluconeogénesis hepática, que posteriormente vamos a hablar detalladamente cómo funciona este mecanismo de redox. Siguiente, por favor. Mm, Bueno, empezando, vamos a hablar un poco de la historia del desarrollo de la metformina. Primeramente, la metformina se origina de una planta llamada Galega officinalis, también conocida como la planta que es conocida como la lila francesa. Bueno, en el año 1922, la metformina fue sintetizada por Emil Werner y James Bell como el resultado de una reacción entre el hidrocloruro de dimetilamina y cianoguanidina. Y en 1929, Slota y Techesche descubrieron su acción de disminución de los niveles de glucosa en la sangre, pero esto se descubrió ya también en animales, pero no en personas. Y tenemos que la metformina inicialmente tenía poco interés clínico debido a que era considerado como
como su acción de baja potencia y que exigía dosis muy altas para reducir eficazmente la glucosa en la sangre en animales y en personas sanas. Ya posteriormente, Jan Sterne fue el primero en usar esta metformina en seres humanos como terapia para el tratamiento de la diabetes y se le acuñó el nombre de glucopage, que en sus siglas significa comedor de glucosa, con el que nombró a este fármaco y finalmente publicó sus resultados en 1957. En 1960, los Estados Unidos y Europa comenzaron ensayos de fenformina y buformina que terminaron temprano, ya que en los pacientes que se administraron estos medicamentos se presentaron la aparición de la acidosis láctica grave. Y posteriormente, en 1978, se retira esta fenformina por un alto riesgo de acidosis láctica. Bueno, desde ese momento This call is now being recorded. existió un escepticismo generalizado sobre la metformina para el tratamiento de la diabetes 2, debido al fracaso de esta fenformina. Y estudios adicionales en los años 80 y 90 proporcion- proporcionaron ya pruebas sólidas de los efectos ya hipoglucemiantes de la metformina en pacientes con diabetes tipo 2. Y posteriormente mostraron que la metformina mejoró efectivamente la sensibilidad a la insulina periférica en ambos pacientes, ya sea pacientes con diabetes tipo 1 o pacientes con diabetes tipo 2. Por lo tanto, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, finalmente aprobó la metformina en 1994. Se tiene que en 1998, gracias al estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido, conocido mejor como UKPDS, definieron esta metformina que mostraba beneficios a largo plazo del control glucémico en pacientes diabéticos y demostró también que en pacientes asignados a este grupo de tratamiento tuvieron efectos aterogénicos y menos muertes relacionadas con la diabetes o complicaciones de la diabetes. Posteriormente se demostró que la metformina como terapia de primera línea era ideal para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y en las 2 décadas transcurridas de este estudio UKPDS, la metformina se ha convertido en el fármaco más recetado para la diabetes tipo 2 y posteriormente se ha añadido a la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud en 2011. Siguiente, por favor. Bueno, como estábamos hablando, la metformina forma parte de la familia de las bimanidas y mejora eficazmente el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2. Y también es considerada como la terapia de primera línea para el tratamiento de la diabetes tipo 2. En la farmacocinética tenemos que la metformina es administrada por vía oral y su biodisponibilidad es de 50 a 60%. Su absorción principalmente ocurre en el intestino delgado a través de los receptores de monoaminas de la membrana plasmática. Y también tenemos que la metformina no es metabolizada en el hígado, ni se une a las proteínas plasmáticas o hepáticas. Este medicamento se excreta por el riñón mediante filtración y transporte activo de los receptores orgánicos de cationes y también se distribuye rápidamente en los tejidos y fluidos periféricos y más lentamente en los eritrocitos. Siguiente, por favor. Bueno, como le estaba diciendo, en la farmacocinética, la biodisponibilidad de este medicamento es 50 a 60%. Tras la absorción intestinal, entra en la vena porta y se acumula en el hígado. En este estudio demostró que en los pacientes que se prescribe metformina y reciben dosis de 1 gramo al día, lleva a unas concentraciones plasmáticas de metformina de 10
de 10 micrómetros a 40 micrómetros. Se diferencia entre los pacientes no diabéticos y los diabéticos. En pacientes no diabéticos que reciben un gramo de metformina por vía oral, las concentraciones plasmáticas alcanzan 25 micrómetros dentro de las 3 horas posteriores a la administración. En cambio, en pacientes diabéticos que se le administra esta misma dosis de un gramo de metformina 2 veces al día, alcanzas concentraciones máximas de metformina que llegan a 40 micrómetros. En conclusión, con este estudio, a lo que quisieron llegar es el que en las concentraciones terapéuticas de la metformina en el plasma, se ha establecido que llegan desde 10 micrómetros hasta 40 micrómetros. En cambio, en las concentraciones hepáticas de la metformina, estas se van a dar 2 a 3 veces más altas. ¿Debido a qué? Debido a la absorción de la vena porta y también gracias a la absorción del primer paso de la metformina por el hígado después de su administración oral. Siguiente, por favor. Ya, continuando la exposición, sí se me escucha, ¿verdad? Bueno, ya lo he estado mencionando Jenny, pero vamos a hablar en primer lugar de la especificidad hepática en cuanto al control de la metformina. Esto se debe a que actualmente ya se tiene conocimiento que la metformina va a tener, va a afectar lo que es la producción hepática de glucosa, ¿no? No aumenta la secreción de insulina, no aumenta la excreción de insulina, básicamente tiene su función a nivel de lo que es la gluconeogénesis hepática. Ahí es el punto que nos importa. Y bueno, la investigación actual ha llevado a desarrollar, a concluir que la metformina requiere un transportador. Este transportador necesita atravesar las membranas plasmáticas y bueno, es el transportador de cationes orgánicos 1, el OCT1, ¿no? Y bueno, incluso se han realizado estudios que han demostrado que existen ciertos polimorfismos y estas mutaciones a nivel de este transportador que alteran la farmacocinética de la metformina y reducen la acción terapéutica. Pero bueno, básicamente para el poder el transporte adecuado de la metformina necesitamos de transportadores y también se ha llegado a demostrar que la existencia o la necesidad de otros transportadores, como son el transportador de cationes orgánicos 3, el OCT3 y el MATE1. Y bueno, estos transportadores también se realizaron estudios con metformina marcada y han demostrado que estos se van a acumular de mayor manera, en mayor cantidad en lo que es el hígado, los riñones y el intestino delgado, y que tienen una captación periférica relativamente pequeña. Um, Se ha demostrado que el tratamiento con metformina genera una reducción de aproximadamente el 20% de la producción hepática de glucosa en pacientes con diabetes mellitus 2 mal controlada, ¿no? Y a pesar de todo, pero la investigación sobre el mecanismo de acción de la metformina ha arrojado resultados contradictorios. Esto se debe más que nada a la variabilidad de la dosis y la vía de administración de esto, ¿no? Esto es lo que es en la investigación, ¿no?, de la metformina. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco acerca de los efectos musculares, porque además de inhibir la gluconeogénesis hepática, también está demostrado que la metformina actúa sobre el músculo esquelético y esta va a tener una actuación aumentando la captación de glucosa estimulada por insulina. Y se han realizado estudios en los cuales se ha encontrado pero que esta captación de la glucosa estimulada por insulina fue o se vio exclusiva para pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2 y no podía atribuirse por completo la captación de glucosa al músculo esquelético a la insulina, ¿no? A la metformina, mejor dicho, ¿no? Bueno, y de igual manera se ha determinado que 3 meses de tratamiento con metformina a dosis de 1 gramo 2 veces al día aumentaron la captación periférica de la glucosa estimulada por insulina en un 13%, junto con con una reducción de aproximadamente 20% de las tasas de producción hepática de glucosa. Sin embargo, de igual manera es probable que el efecto de la metformina para promover una mayor captación de glucosa periférica, más que nada es un efecto indirecto relacionado con la reducción de la toxicidad de la glucosa. Y esto es debido también al control glucémico que nos va a provocar la metformina.
en lugar de un efecto muscular propiamente dicho. Y bueno, también se realizaron estudios posteriores que han usado imágenes tomográficas por emisión de positrones, la PET, y en estos se han podido demostrar un aumento en la captación de glucosa en todo el cuerpo, que podría disociarse de los efectos específicos en el músculo esquelético. Y bueno, se ha llegado a la conclusión de que el efecto de la metformina aumenta la captación periférica de glucosa estimulada por la insulina, pero que este aumento de la captación de la glucosa va a ser más que nada un efecto secundario a un mejor control glucémico y a la reversión de la toxicidad de la glucosa, más no así un efecto propio de la metformina a nivel del músculo esquelético. En los efectos intestinales, vamos a tener en cuenta que la metformina tiene una disponibilidad alrededor del 60%, del 50-60 ya lo mencionó Ginny, y que se ha demostrado que se acumula en el intestino delgado, ¿no? Y que necesita los transportadores ya mencionados, ¿no? El OCT1, OCT3 y el MAP. Eh, bueno, varios estudios han descrito un mecanismo intestinal para los efectos hipoglucemiantes de la metformina y ciertos efectos secundarios gastrointestinales que el doctor también ya lo mencionó que se van a manifestar en ciertos pacientes. Bueno, según el artículo, manifiesta de que se han realizado estudios observacionales y se han notado efectos gastrointestinales entre el 16 y el 62% de los pacientes y que incluso un 5% de los pacientes han presentado efectos gastrointestinales que básicamente eran diarreas importantes en un 5% de los pacientes que ha llevado incluso a que no puedan desarrollar cierta intolerancia a la metformina. Y bueno, también hay que tener en cuenta que los beneficios clínicos de la metformina se han relacionado con alteraciones en la composición del microbioma intestinal, la captación intestinal de la glucosa y la secreción de hormonas. Y bueno, también se han informado de cambios significativos inducidos por la metformina en la composición del microbioma en pacientes con diabetes tipo 2 que han sido tratados con metformina. Sin embargo, no está claro, no está bien determinado si estos cambios en en la microbiota intestinal son responsables de los efectos hipoglucemiantes de la metformina o si son de naturaleza secundaria. Así que vemos nuevamente cambios que no estamos seguros si es de un efecto secundario o es por la misma metformina. Ahora, vamos a hablar un poco de la producción de ciertos genes y de ciertas hormonas que tienen efecto a nivel de lo que es de los efectos intestinales, porque se ha observado también un aumento de el GDF15. Esta es una proteína, es un factor de crecimiento, que está relacionado con la sensación de hambre, ¿no? Y esta, se relacionó recientemente con el tratamiento de la metformina y se sugiere que un mecanismo en el que se secreta esta proteína por una respuesta inducida por la metformina, lo que mejora la regulación, ¿no?, de la glucemia y reduce el apetito de igual manera, ¿no?, la producción de esa proteína. Y bueno, los mecanismos adicionales que implican la acción de la metformina intestinal incluyen el aumento en la secreción de GLP-1, el péptido similar al glucagón tipo 1, que es una hormona de una incretina que tiene la función de estimular la producción de insulina y la disminución de glucagón, ¿no? Y bueno, esto también se ve afectado por lo que es la metformina y para el control glucémico. También esta tiene que ver en el retraso del vaciamiento gástrico y alteraciones del metabolismo de la glucosa de los enterocitos. Bueno, siguiente. En cuanto a la regulación de la gluconeogénesis hepática, este es un punto importante en vista de que vamos a tener en consideración que este es el mayor efecto que nos va a otorgar la metformina, ¿no? La regulación de la glucosa a través interrumpiendo o ciertos procesos en lo que es la gluconeogénesis hepática, ¿no? Vamos a tener que aproximadamente del 85 al 90% de la producción de glucosa endógena que se da después de del ayuno nocturno se atribuye a la producción hepática de glucosa. En este momento nuestra glucosa, bueno, de los que no hemos desayunado, está siendo obtenida de lo que es la gluconeogénesis hepática, ¿no? Y además que en el ayuno durante la noche aproximadamente el 50% de la producción hepática de glucosa también se puede atribuir a la gluconeogénesis hepática. Y en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, una mayor tasa de gluconeogénesis hepática es el principal impulsor de las hiperglucemias en ayuno. Por eso que en los pacientes se les ve bastante elevados en el ayuno incluso la glucosa.
Bueno, si nos centramos en la imagen, vamos a ver la regulación de la gluconogénesis hepática, que esta se va a iniciar más que nada por una regulación alostérica. Esta regulación alostérica también está mediada por lo que es el acetilcoenzima A y la disponibilidad del sustrato. El sustrato acá va a ser el glicerol. Y además también ya lo mencioné Jenny un poco esto, pero también vamos a ver que importa mucho el equilibrio redox, que se va a ver una reducción también de la glucosa, así que la redox es beneficiosa. Y la expresión genética. Utiliza el puntero, Diego. Ay, ya, doctor. Claro. No sé cómo se cambia. Bueno, se ve el puntero, ¿verdad? No sé si se ve el puntero. Bueno, básicamente vamos a ver que la gluconogénesis hepática va a necesitar lo que es una regulación alostérica y esta regulación alostérica también va a necesitar lo que es un sustrato. En este caso, el sustrato viene haciendo lo que es el glicerol. Bueno, para la regulación alostérica vamos a tener ciertas reacciones mediadas por lo que es la acetilcoenzima A. Y bueno, básicamente nosotros tenemos que se va a generar la gluconogénesis. Incluso se va a necesitar el uso de lo que son ácidos grasos libres y lo que es la NEFA, los ácidos grasos no esterificados y los ácidos grasos blancos. Bueno, básicamente voy a explicar todas estas reacciones más adelante y a mayor detalle en cada etapa. Pero bueno, vamos a tener eso, ¿no? Que la metformina tiene una función más que nada en lo que es la gluconogénesis, ¿no? En cuanto a la regulación de la gluconogénesis hepática, bueno, el mecanismo de acción, el mecanismo preciso de acción de la metformina sobre la gluconogénesis sigue siendo un tema de debate, así que para entender un poco cómo funciona todo esto es necesario comprender ciertos mecanismos de la regulación glucogénica, como es la transcripcional y la regulación alostérica del sustrato y el redox, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo mejor acá en la siguiente diapositiva. Vamos a empezar que el primer proceso, el primer paso para esta regulación viene siendo la regulación transcripcional. El complejo transcripcional va a necesitar ciertas proteínas, en este caso es la Krebs Blinding Protein, y bueno, estas proteínas va a aumentar, no sé si se ve el puntero, pero va a aumentar la expresión de la glucosa 6-fosfatasa y el fosfonol piruvato. Aumento de la expresión de estos dos, bueno, pues lo importante del aumento de la expresión de estos dos, pues estos son genes gluconeogénicos. ¿Y qué es la función de estos genes gluconeogénicos? Es que van a estimular lo que es la formación de glucagón y catecolaminas y el glucagón y las catecolaminas son necesarios para la producción de carbono que va a ser necesario para la producción de glucosa en condiciones de ayuno. Así que en primer lugar vamos a hablar de la regulación transcripcional por la transcripción de estas dos proteínas, que es el glucosa 6-fosfatasa y el fosfonol piruvato, porque van a fomentar, van a aumentar lo que es son dos genes gluconeogénicos que van a aumentar el glucagón y las catecolaminas que van a ser importantes en la glucosa. Así que por ahora nos quedamos en esta fase, ¿no? Bueno, en la regulación transcripcional también se ha propuesto que la metformina regula la transcripción y la gluconeogénesis a través de varios mecanismos, ¿no? Primero vamos a tener que la metformina antagoniza la señalización del glucagón hepático y esto lo hace disminuyendo la acumulación del AMP cíclico, ¿no? Que evita la transcripción de genes gluconeogénicos. En otras palabras, tenemos que si disminuye el AMP cíclico, también va a disminuir la transcripción de los genes, ¿no? De la glucosa 6-fosfatasa y el fosfonol piruvato carboxilasa, así que ya tenemos también un mecanismo de control de estos. Además, se ha propuesto que la metformina activa el AMPK y la proteína quinasa activadora del AMP, lo que va a conducir a una regulación hacia abajo, ¿no? De la expresión de la producción genética de glucógeno, ¿no? De la transcripción.
Bueno, más adelante vamos a ver la relación que se genera entre la AMPK y la disminución de la gluconeogénesis. Hay una parte en la que se expresa esto a detalle, pero tenemos que se va a sugerir que la activación de la AMPK ayuda en el desensamblaje del complejo transcripcional CREB, de la proteína gluconeogénica, lo que va a conducir a una expresión reducida de las dos genes gluconeogénicos, la glucosa 6-fosfatasa y el fosfonol piruvato, ¿no? Y básicamente ahí también se puede lograr un control de la glucemia producida por la metformina. Bueno, aunque estos mecanismos se muestran poco relevantes, bueno, estos dos mecanismos de la disminución por la transcripcional se va a ver poco relevante, puesto de que se ha visto que en los pacientes reciben metformina y la glucosa baja o disminuye de forma aguda. Por lo tanto, se ha determinado que este efecto, esta disminución de la glucosa de forma aguda, no es determinada por este efecto transcripcional, puesto que si fuera por un efecto transcripcional necesitaría más tiempo, la glucosa bajaría en un tiempo mayor. Así que pasamos a lo que es la regulación alostérica, mediada por lo que es la acetilcoenzima A. Y bueno, vamos a tener en consideración que la gluconeogénesis hepática está regulada por la acetilcoenzima A, que es un activador alostérico de la piruvato carboxilasa. Y a su vez, esta piruvato carboxilasa cataliza el piruvato para formar oxalacetato. Bueno, los hallazgos son consistentes con un mecanismo indirecto para la regulación de la gluconeogénesis hepática, porque ha demostrado, ¿no?, que la acetilcoenzima va a disminuir lo que es la insulina. Y también acá entra o sea, se presenta la lipólisis del tejido adiposo blanco, la lipólisis de Watt, ¿no? Que esta va a promover también un aumento de las tasas de la gluconeogénesis hepática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a través de este mecanismo alostérico, porque vamos a ver que la lipólisis de lo que es el Watt también tiene que ver en lo que es un aumento eh, de del metabolismo de los procesos que va a seguir lo que es la acetilcolina, ¿no? Y de igual manera, acá entra o sea, se hace presente el control, el control de la lipólisis que necesitan estos pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes que han visto que tienen niveles de ácidos grasos libres elevados en la diabetes mellitus tipo 2. Y como se está mostrando acá, la lipólisis promueve la formación también de lo que es la acetilcoenzima A y el aumento también de lo que es la gluconeogénesis, así que también es importante en los pacientes que contengan un control glucémico adecuado. En cuanto al sustrato, el glicerol, vamos a tener en cuenta que la gluconeogénesis hepática está regulada también por el suministro de glicerol al hígado, y este suministro de glicerol también está mediado por la lipólisis del tejido adiposo blanco. Y bueno, se estima que este va a contribuir en aproximadamente del 20 al 30% de la gluconeogénesis hepática. El glicerol de la lipólisis del Wald aumenta la gluconeogénesis bueno, y básicamente esto mediante un empuje de sustrato, mediante un mecanismo de empuje de sustrato que es el glicerol, ¿no? Va a entrar en la vía gluconeogénica y se va a fosforilizar y se va a formar en fosfato de hidroxiacetona y bueno, por diversas enzimas. Y la reacción va a ser catalizada por una enzima que es la GPD2, ¿no? Esta es la enzima que nos va a importar porque esta enzima también va a ser dependiente de redox. Si nosotros si es que se aumenta el estado redox, esta enzima se va a disminuir y por lo tanto no se va a llegar a la reducción y también es un mecanismo de control de la glucosa. Un mecanismo de acción propuesto para que la metformina es la inhibición, propuesto para la acción de la metformina viene siendo la inhibición de esta enzima, ¿no?, la GPD2, que produce una reducción de la gluconeogénesis hepática de una manera dependiente de redox, ¿no? Bueno, vamos a ver las reacciones redox más acá. Y es que vamos a tener en consideración que el equilibrio redox se va a mantener mediante la función continua de dos lanzaderas, ¿no? Estas dos lanzaderas vienen siendo la malato aspartato y la alfa-glicerofosfato, ¿no? En la imagen consideramos lo que es la alfa-glicerofosfato, puesto de que la lanzadera malato aspartata, bueno, vamos a ver que tiene un mecanismo un poco diferente. La perturbación de este equilibrio de equivalentes reductor puede afectar directamente la gluconeogénesis de los sustratos dependiente de redox, lactato que reduce el NAT a NADH, a NAT reducido,
durante su conversión a piruvato, y el glicerol, que se va a alimentar de la lanzadera alfa-glicerol fosfato a través del glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa mitocondrial. Bueno, acá nos va a importar más que nada lo que es la lanzadera glicerol fosfato, puesto de que su relación, puesto de que esta más que nada va a tener que ver para lo que es la alanina, el piruvato y la dihidroacetona fosfato, que si mal no me equivoco, ya. Vamos a tener en consideración que la alanina y el piruvato y la hidroxiacetona fosfato son independientes de la redox. ¿Y esto por qué se debe? Porque su entrada a la vía de la gluconeogénica no requiere del NAT o el NATH. Además de que se ha demostrado que la inhibición de la GPD2, de la enzima que vimos anteriormente, por metformina aumenta la redox citosólica. Y ya hemos hablado también que la redox va a ser una reacción que va a disminuir, ¿no?, precisamente la entrada gluconeogénica de NAT y esta va a impedir o va a ser un mecanismo más del control glucémico. Se ha demostrado que la inhibición de esta enzima aumenta la redox citosólica porque interrumpe la lanzadera del alfa-glicerol fosfato. Y bueno, básicamente vamos a tener que esta regulación de redox no va a interferir en lo que es la lanzadera malato-aspartato, ¿no? Más que nada en la lanzadera alfa-glicerol fosfato, y por eso es la que más va a tener una explicación o va a funcionar a nivel de lo que es el manejo de la glucemia. Continuando, en un consecuente efecto hipoglicemiante. En cuanto a los mecanismos de acción la inhibición del complejo 1, que es probablemente ampliamente estudiado y comúnmente implicado de efecto hipoglicemiante de la metformina. Esta hipótesis, bueno, surgió a inicios de la década del 2000, cuando dos grupos informaron una fuerte inhibición del complejo 1, ¿no? El complejo 1 de la cadena de electrones de la mitocondria a nivel hepático, después el tratamiento de la metformina in vitro. Este complejo 1 es el sitio de contribución de lo que es el NAD al gradiente de protones, mitocondrial, y va a inhibirlo dado el costo energético de la gluconeogénesis, y su inhibición se relacionó con la disminución de lo que es la producción de glucosa hepático. Esto se propone varios mecanismos, por lo cual la inhibición del complejo 1 conduce a esta supresión de la gluconeogénesis, inducida, bueno, la carga de energía, ¿no?, hepática alterada, y la activación de lo que viene a ser la proteína quinasa, ¿no?, activada. Bueno, en cuanto a la imagen, podemos evidenciar que, bueno, la inhibición del complejo 1 es fundamental para varios mecanismos propuestos de acción de la metformina. Primeramente vamos a ver que la metformina va a entrar a lo que es el complejo 1, bueno, va a tener relación con el complejo 1 mediante el transportador de cationes orgánicos 1 y su consecuente acción sobre el complejo 1. Después de la inhibición del complejo 1, la proteína quinasa se activa por el aumento de lo que son los niveles de AMP, lo que conduce a la inhibición de lo que viene a ser un coactivador, que es la CRTC2, de la formación de lo que es un complejo, ¿no?, que viene a ser la CREB, la CBP y la CRTC2, que podemos ver en los recuadros naranjas, que, bueno, que viene a ser en sí proteínas de unión de elementos que corresponden a lo que es el AMP cíclico. En cuanto a la proteína quinasa, también vamos a ver que va a fosforilar y viera lo que es la acetilcoenzima 1 y acetilcoenzima 2, lo que promueve lo que es la oxidación de grasas y disminuye la lipogénesis, que anteriormente nos está explicando mi compañero, y bueno, que podemos ver en lo que es en los cuadros de color púrpura. Además, se propone un aumento de lo que es el AMP para inhibir lo que es la gluconeogénesis hepática, independientemente de lo que es la proteína quinasa, ¿no? Lo que viene a ser el AMP en su nivel alto previene lo que es la producción de AMP cíclico, estimulada por el glucagón, y por lo tanto antagoniza la acción de lo que es el glucagón hepático, que podemos ver en el recuadro rosa,
Y bueno, otro efecto de lo que es el AMP también inhibe lo que es el alostéricamente, esto, bueno, hay una controversia, ¿no? Si es que se va a inhibir tanto directamente o indirectamente, que posteriormente también se les voy a explicar. Siguiente. Bueno, en lo que es la activación de la proteína quinasa, además de la inhibición del complejo 1, uno de los mecanismos más frecuentes invocados de la acción de la metformina es la activación de lo que es el AMP, ¿no? Debido a la inhibición del complejo 1. El AMP es un sensor de energía celular que interactúa con los nucleótidos de adenina para promover la fosforilación de lo que viene a ser el TH172. Este viene a ser o la treonina 172 por la quinasa hepática B1, LKB1, o la proteína quinasa, esto beta, dependiente de calcio, más calmodulina. Esto, el AMP, o bueno, la proteína quinasa que forma un complejo heterotrimético se une a lo que es el ATP en el estado basal, y a medida que cambian las concentraciones tanto de ATP, ADP y AMP en la célula, el ATP se reemplaza por lo que es el ADP y el AMP. Alostéricamente, esto va a activar a lo que es la proteína quinasa. Esto ocurre mediante momentos de estrés, ya sea por lo que es la inanición prolongada, ¿no? El hecho de no consumir alimentos y también en estados de ejercicio intenso. Los efectos metabólicos que vamos a conseguir con esto propuestos por esta activación de lo que viene a ser el AMP, son dos: la regulación a la baja transcripcional de los genes glucogénicos, que va a reducir lo que es la consiguiente producción de glucótica, y la fosforilación de lo que viene a ser la acetilcoenzima, ¿no? Carboxilasa, que reduce la hipogénesis y promueve la oxidación mitocondrial hepática, respectivamente, lo que resulta en reducciones del contenido tanto de diacilglicerótico y la sensibilidad también, y también va a ayudar a lo que es la sensibilidad de la insulina hepática. Siguiente. Bueno, otro punto que se ha propuesto, otro mecanismo de acción, es el estado redoxitosólico aumentado, que viene a ser un mecanismo de acción propuesto más recientemente en cuanto a la metformina. Esto debido a la inhibición de lo que viene a ser la actividad del glicerol, de esta enzima, ¿no? De la fosfata deshidrogenasa hepática. En el hígado, el glicerol se fosforila a lo que viene a ser el glicerol 3-fosfato, no, atrás, por favor. Glicerol 3-fosfato, y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa lo convierte en lo que viene a ser el DAP. La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es necesaria para la entrada de glicerol en la vía glucogénica. Estos transportadores, digamos, redos, van a jugar un papel muy clave en el mantenimiento del equilibrio redoxitosólico y mitocondrial al transferir equivalentes reductores, ¿no? Entre los dos compartimentos, lo que conduce a alteraciones de lo que es el NAT, que va a ser importante para la activación de este. Lo que viene a ser el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa también es una enzima dependiente de redox, que es un componente clave en lo que viene a ser la lanzadera alfa-glicerofosfato, que viene a ser la primera lanzadera, ¿no? Que hemos visto en la explicación, y la segunda es lo que es la lanzadera malato-aspartato. En la imagen podemos observar que la inhibición con metformina de lo que viene a ser la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa reduce la conversión de la glicerol 3-fosfato en DAP, lo que altera la gluconeogénesis de glicerol y simultáneamente aumenta el NAT citosólico. La lactato deshidrogenasa es inhibida por el aumento del NAT, reduciendo así la gluconeogénesis también del lactato, que puede ser como puede ser un efecto colateral también de lo que es la administración de la metformina a dosis altas. La inhibición de lo que viene a ser la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa por metformina es el único mecanismo propuesto que es independiente de la inhibición, ¿no? Del complejo 1, y que produce una inhibición selectiva del sustrato de la gluconeogénesis, ¿no? Que necesita esta enzima, ¿no? La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Siguiente. Bueno, una de las dos lanzaderas redox principales, la segunda es la lanzadera malato-aspartato. Bueno, es importante destacar que la inhibición de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa reduce la gluconeogénesis de sustratos dependientes de redox, solamente el glicerol y el lactato. El glicerol
3-fosfato deshidrogenasa se va a expresar ampliamente en todo el cuerpo. Es por eso que se cuestionó este mecanismo de acción. Esto, ya que o sea, no solamente se va a expresar en el hígado, sino también de manera de un nivel alto, lo que es el nivel pancreático. Esto, por lo tanto, algunos autores en este artículo concluyeron que debido a que la metformina no inhibe lo que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa de manera selectiva, esto ni bloquea esto, sino también va a interactuar con lo que es este glicerol 3-fosfato deshidrogenasa a nivel pancreático. Eso no, es que tendría que tener otros efectos adicionales, como que es la secreción de insulina en las células beta. Entonces, esto es un poco contradictorio en esta parte. Probable en todo caso que el objeto principal de la metformina sea este glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, en cuanto a la inhibición directa versus la indirecta, en cuanto a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa por la metformina, esto se ha demostrado que la metformina reduce en todo caso la gluconeogénesis hepática, aparte de los sustratos redox mediante la inhibición activada de lo que iba a ser la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Sin embargo, no está claro si la metformina va a inhibir directamente a esta enzima o no. La proposición que se está dando de manera directa es que estudios utilizados en mitocondrias intactas, lisados mitocondriales y ensayos de enzimas aislados con inmunoprecipitado de test de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, se ha demostrado que las biguanidas inhiben la actividad de esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa in vitro. Esto nos acerca un poco más a que pueda ser, ¿no?, una inhibición de manera directa. Y la inhibición de manera indirecta es probable que la metformina pueda alterar la actividad de varios complejos de la cadena de transporte de electrones, lo que a su vez inhibe indirectamente a la inhibición. Es decir, o sea, primero que tendría que inhibir o alterar lo que es la activación del complejo 1, es decir, de la cadena de transporte de electrones, para realmente inhibir lo que es esta enzima, ¿no? Otra proposición que se ha tenido, que necesita más investigación, es que se ha demostrado consistentemente que la metformina y otras guanidas se unen a iones metálicos, como el cobre y el hierro, posiblemente actuando como una base de chip, lo que es consistente con los informes de que la metformina interactúa con el grupo hemo también o con el citocromoceno directamente. Es así que, bueno, esta interacción tanto con el cobre como el hierro contenidos en la cadena de transporte de electrones, lo que a su vez también podría dar como una inhibición, ¿no?, a nivel de lo que es esta enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Ya, gracias. A ver, quiero que hagan un resumen, ¿ya? A ver, como ven, es un poco complicado. Por eso, pues, que no, no se entiende todavía muy bien el mecanismo de acción. Pero, a ver, vamos a ver cuál es lo más importante de cada segmento. A ver, me puede decir tanto Jenny, Diego y Diego, los dos Diegos, uno por uno. ¿Cuál sería la conclusión más importante de la parte de Jenny? Jenny, por favor. Bueno, doctor, la parte más importante es que esta metformina va a tener el principal efecto, que es el efecto hipoglucemiante, mediado por la inhibición de la gluconeogénesis hepática. Y esta, como describieron mis compañeros, se van a deber a esos 4 mecanismos, que es la transcripción, la regulación alostérica, la disponibilidad de sustrato y el redox. Eso sería lo más importante, doctor. Ya. Diego, bueno. Sí, doctor. Bueno, ¿Qué es lo más resaltante ya. de tu Sí. parte? Bueno, Digamos, sí, para tiene concluir? razón lo que dijo Jenny. El proceso de la regulación de la glucosa por la metformina está visto más que nada en lo que es la producción hepática de glucosa, ¿no? No tiene mucho que ver la regulación de insulina, un aumento en la producción de insulina ni una eliminación de la glucosa. En este proceso requiere ciertos mecanismos, como ya mencionó, la transcripción, en la cual en la transcripción lo importante es que la metformina tiene un efecto a nivel de unas proteínas que son las CREP binding protein,
Aquí estas proteínas van a aumentar la expresión de lo que es la glucosa 6-fosfatasa y el fosfonol piruvato carboxilasa 1. Y bueno, básicamente estos dos son dos sustancias gluconeogénicas, ¿no? Así que la metformina inhibe la producción de estas. Esto es en lo que es la transcripción. Por otra parte, tenemos una regulación alostérica en la cual la metformina va a inducir o va a inhibir lo que es la acetilcoenzima A, porque esta acetilcoenzima A es un activador alostérico, ¿no? Ahí dice regulación alostérica, de lo que es la piruvato carboxilasa, y esta piruvato carboxilasa es la que se convierte en oxalacetato y que posteriormente también tiene tiene su lugar en lo que es la gluconeogénesis. También si hablamos del efecto regulador del sustrato, el glicerol, mejor dicho, tenemos que bueno, que también el glicerol es algo importante, puesto de que maneja, es necesario como un sustrato el glicerol también para la reacción de lo que es la gluconeogénesis hepática. Y acá un punto importante también, el que el artículo mencionaba, era que el control de del estado lipídico de los pacientes. ¿Por qué? Porque existen ciertas reacciones, más que nada la lipólisis del tejido adiposo blanco, que la lipólisis de que se da, por ejemplo, en condiciones de ayuno prolongado, también su función es generar glicerol, ¿no? Y este glicerol tiene que ver mucho en lo que es la gluconeogénesis, ¿no? Así de que es importante también lograr un control lipídico de los pacientes para evitar la formación, en este caso, del sustrato de glicerol, y así también poder controlar de mejor manera la glucosa de los pacientes. Y el punto final de la parte que me tocó es hablar sobre el equilibrio redox, ¿no? Y también hacer un hincapié acá de que la metformina tiene su función o tiene una inhibición de lo que son las dos lanzaderas, que es la malata aspartate y la alfa glicerol fosfato, ¿no? Y bueno, eso sería mi parte. Y doctor, en cuanto a los mecanismos de acción, ¿no? El primero y el más estudiado que ha sido es el del complejo Perdón, antes que 1 pases. de la cadena de Una, glicones. Sí. una pregunta para Diego, antes que pase. ¿Qué es la regulación alostérica? La regulación alostérica, doctor, es una regulación mediada por lo que es la acetilcoenzima A. Y bueno, lo que ocurre es una reacción alostérica mediada por esta acetil, en la cual el piruvato carboxilasa forma el oxalacetato, ¿no? Esta reacción favorecida por la acetilcoenzima se conoce como regulación alostérica. Y lo que hace la metformina es inhibir la presencia o la expresión de acetilcoenzima A para evitar que el piruvato se convierta en oxalacetato. Una vez que esto ocurre, se impide, ¿no? Se interrumpe parte de lo que es la cascada gluconeogénica, y así se evita la formación de lo que es la glucosa. Pero la acetilcoenzima A es un mediador que está en casi todas las hormonas. O sea, todas las hormonas funcionan a través de un receptor, y este receptor estimula una acetilcoenzima A. O sea, en este caso, ¿a qué receptor está alterando? Mm. Y estaba en tu gráfico ahí. Está alterando el receptor de glucago, ¿ya? Porque hablar de acetilcoenzima A, como van a ver, o en fisiología han visto, todas las hormonas actúan a través de una acetilcoenzima A. O sea, todas las hormonas se ligan a un receptor, y este receptor va a estimular la acetilcoenzima A. Ese es un mediador para todas las hormonas. Está bien lo que has dicho, pero esto ocurre solamente en el receptor de glucago, ¿ya? O sea, prácticamente lo que está provocando es que es otro mecanismo en la metformina, es la disminución de la actividad del glucagon a través de esta acción alostérica, ¿ya? Diego Cáceres. Bueno, doctor, como comentaba, el primer punto sería en cuanto a los mecanismos de acción. Primero es la inhibición del complejo 1, que bueno, esta va a ser fundamental. Y Ya, en igual cuanto te al pregunto, ¿cuál complejo 1? ¿De dónde? de la membrana, doctor, del ¿Cuál membrana? hepatocito. Ya, pero Sí, hay varios, o sea, hay sí, varios son mecanismos. cinco, sí, son cinco. Sí, son cinco
complejos, pero en este caso se habla solo del complejo 1, doctor, de la cadena de electrones. ¿Ya? ¿Y dónde se produce la cadena de electrones? ¿En qué parte de la célula? En en la mitocondria, doctor. ¿Tú estás dudando? Claro, en la Sí, mitocondria, pues. no lo revisé muy a fondo, doctor, pero sí, en la mitocondria. Claro, lógico. Todo transporte de electrones, el transporte de electrones es un mecanismo por el cual se genera energía. Es el Sí, mecanismo para producción de energía. Recuerden que la glucosa es eh, el sustrato que se utiliza para energía. O sea, no tenemos, bueno, tenemos otros sustratos, pero el principal es la glucosa. Tenemos también los cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Pero nosotros utilizamos la glucosa para generar energía. Esto se hace a través de dos mecanismos, que creo que se ha podido explicar un poquito mejor. Claro, yo entiendo que está un poco difícil el seminario. En lo que la glucosa pasa primero a glicólisis. A glicólisis. Como ustedes saben, la glicólisis genera piruvato, ¿no? Este piruvato entra a ciclo de Krebs. Ya en el ciclo de Krebs se crea energía, pero acá se crea un poco de energía, ¿no? Y esto después pasa así, al mitocondria, ¿no? A la respiración oxidativa. Y justo lo que propone este artículo, que también la metformina tendría acción en esta lanzadera de electrones que ocurre en la mitocondria, que es donde se genera energía principalmente, ¿no? Bueno, ¿y qué dice de ese sistema? Ese es el sistema redox, se llama, es un sistema de respiración oxidativa. ¿Ya? ¿Qué dice ese sistema, Diego? doctor, esto lo que formula es que hay una disminución de esta actividad de la cadena de transporte de electrones. Y ¿Ya? aparte nos habla de lo que es la proteína quinasa, ¿no? Que viene a ser activada y que, bueno, le da un papel protagónico, ya que hace un aumento de lo que es esta proteína quinasa va a hacer que haya un aumento en lo que es la adenosina monofosfato para inhibir así la gluconeogénesis hepática independientemente, ¿no es cierto?, del aumento de lo que es esta proteína quinasa. Eso es lo que Sí, correcto. postula en esta parte. Así es, así es. Así es. Entonces, bueno, entonces finalmente el mecanismo de acción que conocido es que inhibe la gluconeogénesis, ya como concepto fundamental. ¿Cómo produce esta disminución? Entonces se han propuesto varios mecanismos. El principal de ellos sería la inhibición de, de estas enzimas, ¿no? Que producen la gluconeogénesis. Otra sería la alteración alostérica en el receptor de glucagon. Y otra, digamos, resumiendo, es esta actividad en la alteración del sistema redox, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta los alumnos, los demás? Bueno, entonces me da unos minutos para hacer un tema que estaba pendiente, ¿ya? Que es el tratamiento farmacológico, perdón, el tratamiento em, dietético de la diabetes, ¿ya? Recuerden que la diabetes, el principal tratamiento de la diabetes es el cambio nutricional, los cambios de estilo nutricionales. ¿Ya? Está incluso antes que metformina. O sea, metformina siempre, como hemos dicho ya, es el principal medicamento. Hasta ahora, con todos los años que se tiene, sigue estando en el primer lugar. Pero antes de metformina es el tratamiento nutricional. Es sabido, ya lo hemos comentado en clases, de que la diabetes tiene una relación directa con la obesidad. Este es un cuadro de obesidad a más epidemiológico, un cuadro epidemiológico donde marca el incremento del, del índice de masa corporal, la prevalencia de obesidad y junto a ella la prevalencia de diabetes. O sea, la diabetes es una respuesta a la obesidad. De hecho, hay varios estudios como este que muestran que a mayor índice de masa, o sea, mayor obesidad, mayor posibilidades de diabetes. El tratamiento nutricional se puede ver desde 3 puntos de vista.
Uno como prevención, ¿no? Prevención. Otro como tratamiento y otro incluso como remisión. ¿Ya? Vamos a tocar los 3 puntos. Como prevención, en el año 2002 se publicó este estudio en esta revista que dice que es posible reducir la incidencia de diabetes con estilo de vida. Lo compararon con metformina, año 2002. Este es el estudio DPP, Diabetes Prevention Program. Estos son los datos del estudio, así como hay que saber interpretar los estudios, no como los estudios de la vacuna Sinopharm. Bueno, lo más importante en este estudio, fíjense que eran 3 brazos, eran 4 originalmente. El otro brazo era con rosiglitazona, ¿recuerdan a la rosiglitazona? ¿No? El otro brazo era con rosiglitazona, que tuvo que sacarse por lo que hubo con rosiglitazona. Un grupo recibía metformina, justamente. Este es prediabetes, por si acaso, ¿ya? O sea, los pacientes no estaban en diabetes, su glucosa en promedio, fíjense, estaba en 106, perdón, este puntero te pedía que utilicen, ¿no? Utilicen puntero cuando expliquen, ¿no? Porque a veces cuando hablan, uno no sabe dónde están, ¿no? Yo mismo, ¿no? Si yo hablo, no sé. Acá lo he remarcado. Fíjense, estos pacientes eran prediabéticos. O sea, el promedio de glucosa, recuerden, ya saben el concepto de prediabetes, ¿no? La glucosa entre 100 y 125. En promedio tenían 106. Y le hicieron el test de tolerancia a la glucosa y en promedio estaban 164. O sea, estaba entre 140 y 200. Eran prediabéticos. Eran obesos. El promedio de índice de masa era 34. El peso de estos pacientes era 94 kilos en promedio. 3 grupos. A uno le dieron metformina, ¿ya? A otro le dieron placebo y a otro le hicieron cambios en estilo de vida. ¿Ah? Entonces, hasta ahora la metformina está aprobada para diabetes, pero no está aprobada para prediabetes, por si acaso. No está aprobada para prediabetes. Se dice actualmente considerar metformina, pero no de inicio no está aprobada, o sea, no está recomendada. Lo podemos usar, pero no está recomendado inicialmente. Y es por este estudio. Entonces, en este estudio se compararon estos 3 grupos. El que recibía placebo, recuerden que es un medicamento igualito a metformina, ¿no? O sea, tiene la misma forma, todo, la misma cajita, todo. El investigador no sabe que su paciente está recibiendo placebo, no sabe, ¿no? Así son los estudios. Yo, de hecho, tengo acá un centro de ensayos clínicos. Y al otro grupo le hicieron cambios en estilo de vida. Estos cambios en estilo de vida eran bastante intensivos. O sea, al paciente no solamente se le decía haga dieta, sino se le entraba en un programa de dieta. Un programa donde había un nutricionista que le enseñaba a comer, que baje la cantidad de calorías, que haga ejercicio. No solamente le decían que haga ejercicio, le decían, entraba en un programa de ejercicio, ¿no? O sea, le vamos a contratar un personal trainer o ¿no? Un entrenador, o no sé exactamente, pero era un entrenamiento dirigido, ¿no? 15 minutos, 20 minutos al día, 150 minutos por semana, ¿no? En cambio, este grupo de pacientes le decían, haga ejercicio y haga dieta, no con la intensidad de este grupo, ¿no? ¿Qué resultados tenemos? Resultó que, para empezar, el grupo que hacía placebo, obviamente, no bajó nada de peso. El grupo que utilizó metformina, miren, bajó un poco de peso, ¿no? Por eso se creía que la metformina hacía bajar de peso. Se sabe actualmente que no, hay algunos estudios que hacen bajar de peso, pero no es un medicamento para bajar de peso. Acá se vio una baja leve, menos de 2 kilos, que luego se fue recuperando un poquito, ¿no? Más o menos, y los que hicieron cambios en estilo de vida, miren, bajaron más o menos 5 kilos, ¿no? Al inicio incluso bajaron más, ¿no? Por los estilos de vida. A este grupo no le dieron metformina, solo a este grupo le dieron metformina, ¿no? El primer grupo no bajó casi nada, el segundo grupo bajó más o menos 2 kilos y el grupo de cambios en estilo de vida permanentes bajó 5.6 kilos, ¿no? ¿Y cuántos hicieron diabetes? De los que tomaban solo placebo, ¿no? Casi el 40%, 37, 38% hicieron diabetes en el lapso de 4 años. Los que tomaron metformina, ¿no? Hicieron diabetes alrededor del 30%. Y los que
hicieron cambios en estilo de vida y bajaron de peso, ¿no? Hicieron diabetes en un menos de 20%, ¿no? Una reducción de 58%. O sea, que el hacer ejercicio, bajar de peso y cambios en estilo de vida disminuye la progresión, porque recuerden que estos pacientes prediabéticos hemos dicho que están camino a la diabetes. Acá con este dato diríamos que los pacientes en 4 años, casi el 40% ya hacen diabetes, ¿no? Entonces, este es el primer estudio que se demostró que bajaba más o menos en un 58% la posibilidad de tener diabetes. Ahora, como este estudio, hay varios, no es el único estudio, ¿ya? Este es el DPP, Diabetes Prevention Program, pero también hay otros, ¿ya? Que no los voy a presentar acá, pero hay muchos, el DAKIN, el Finnish Diabetes Prevention, el Indian Diabetes Prevention, hay muchos y demostraron lo mismo, ¿no? También hay estudios para hipertensión, por si acaso, o sea, el bajar de peso, ¿no? Y tener una dieta, incluso disminuyó también la progresión de la hipertensión arterial. O sea que no solo sirve para diabetes, sino sirve para hipertensión arterial, ¿no? Muchísimos estudios. Ahora, en diabetes, o sea, la conclusión de esta primera parte es que sí sirve, ¿no? El bajar de peso y la terapia nutricional sirve para prevenir diabetes. Ahora, si el paciente tiene diabetes, ¿no? Si el paciente ya tiene diabetes, la disminución de peso es la única terapia integral para controlar los problemas metabólicos y la diabetes misma, ¿no? Porque con nutrición, con bajar de peso, es mejor que metformina y que insulina y que todas las drogas juntas para la diabetes. ¿Qué dicen las guías de tratamiento de la diabetes, ¿no? Dicen que el cambio de estilo de vida no es solamente hacer dieta, ¿no? Es hacer dieta, pero también es hacer actividad física y un cambio, un soporte en los pacientes para cambios en el comportamiento, ¿no? Es por eso que se dice que en el tratamiento de estilo de vida se requiere no solamente al médico, un nutricionista, un entrenador y un psicólogo, ¿no? Es más complejo que dar una receta, siempre les he dicho, ¿no? Más fácil es dar una metformina y otro medicamento, es bien sencillo recetar, pero hacer todo esto es más complicado, por eso que a veces no se hace, y por eso que en los estudios epidemiológicos, para bajar de peso no hay mucho éxito, porque es complicado, es más complicado que recetar, ¿no? En niños, ¿cuánto de actividad física deben hacer los pacientes, ¿no? En niños y adolescentes, 60 minutos por día de actividad moderada a vigorosa, aeróbica o muscular, ¿no? Y muscular puede ser. Esto es lo recomendado. Esto es para los niños que tienen diabetes. Obviamente también sería recomendado para los niños que no tienen ni diabetes ni nada. O sea, esta es la recomendación para tener una vida saludable. Pero estamos hablando de diabetes, esta es la recomendación. En adultos, bueno, ya un poco menos, 150 minutos por semana, repartido por lo menos en 3 veces. Si es en los 7, mejor, ¿no? De ejercicio moderado a vigoroso. ¿Cuándo se llama ejercicio moderado? Porque uno dice, yo doctor camino de aquí para allá, camino de acá para allá. Pero no, el ejercicio se considera, hay 2 parámetros. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta en un 50%, o sea, te tomas un basal, digamos es 70, y tu frecuencia cardíaca debe aumentar a más de 100 o más de 105. ¿Ah? Eso es ejercicio. ¿Ah? Y el otro criterio es cuando no puedes hablar correctamente. Por ejemplo, ahorita yo les hablo normal, pero si hiciera ejercicio, o sea, o estuviera haciendo ejercicio, les diría, ¿no? Agitadamente, ¿no? Entonces, esos son los 2 criterios para decir que es un ejercicio, ¿no? Evitar tiempos prolongados de sedentarismo, interrumpir cada 30 minutos, levantarse, no tener una vida sedentaria. En ancianos no es lo mismo, porque los ancianos pues tienen artrosis, problemas de columna, etcétera. Se recomienda ejercicios de flexibilidad y balance. Puede ser yoga, tai chi, ¿no? Estos son los ejercicios que se recomiendan. ¿Qué dice las guías? Dice individualizar el programa de terapia, o sea, no es igual para todos. No es una plancha, dice, coma esto, coma el otro. No, no es así. Debe ser individualizado. ¿Qué quiere decir? Que hay que preguntar al paciente qué le gusta, cuáles son sus costumbres, acostumbra a desayunar, almorzar, cenar, capaz tiene otro estilo, ¿no? Se individualiza. Ya no hay estas planchas que daban antes, ya debe comer usted así. No, nada de carne, nada de leche, nada, no, ya no existe eso. No debe existir por lo menos. Deben provocar pérdida de peso. O sea, si el paciente dice, doctor, estoy haciendo dieta, pero ¿cuántos kilos bajaste? Ninguno, entonces está mal, ¿no? Debe perder peso.
obviamente cuando el paciente está en sobrepeso. No hay una dieta ideal, no hay una distribución ideal de macronutrientes, hay que considerar las necesidades individuales y culturales de las personas. Doctor, me gusta tomar mi chicha de jora. Entonces voy a revisar, ¿no? Y pues, le voy a decir, sí puede tomar una vez a la semana, ¿no? Me gusta tal cosa, entonces se debe respetar esto. Mantener el gusto por la comida, porque si un paciente hace una dieta que no le gusta, ¿no? No va a durar, ¿no? Va a durar 1 mes, 2 meses con gran esfuerzo, ¿no? Tiene que gustarle, tiene que gustarle. No limitar alimentos que no tienen evidencia científica para retirarlos. Por ejemplo, les andan quitando el café a los pacientes. Nada de café, le dicen, ¿no? Incluso para otras enfermedades, para todo quitan el café, ¿no es cierto? Cuando el café no hay ninguna evidencia de que sea dañino, ni siquiera para hipertensión arterial, fíjense, ¿no? Hay recomendaciones, ¿no? Yo enseño también un curso de nutrición y se ha revisado, por ejemplo, el café no tiene ningún daño, se puede tomar 1 taza, 2 tazas por día sin ningún problema. La leche, ¿no? Y otros alimentos, ¿no? Evaluar, hay que siempre estar viendo cuánto de calorías consume el paciente, ¿no? Reducir obviamente la ingesta de carbohidratos. Los pacientes creen que hacer dieta es no comer carnes, grasas, ¿no? Solamente, pero en realidad, y no evalúan la cantidad de carbohidratos. Siempre hay que considerar el uso de insulina, porque la insulina, recuerden, hacen picos, ¿no? Sobre todo las antiguas, ¿no? Entonces hay que estar considerando que un pico de insulina no le causa hipoglicemia. Reemplazar azúcar y bebidas azucaradas. Reemplazar azúcar y bebidas azucaradas, ¿no? O sea, reemplazarlas. Esto es lo único casi que se prohíbe a un diabético, ¿no? Incluidas las bebidas de fruta. Existe ¿no? En la propaganda dice, esta cajita es de pura fruta. Mentira, es un saborizante y azúcar. Y en general, bajar al mínimo o retirar el consumo de azúcar. ¿Ya? ¿Qué tipos de dietas existen? Unas que dicen lo menos posible de carbohidratos, ¿no? Y parece que esta es la mejor dieta. Eliminar carbohidratos. Miren, acá quitar carbohidratos, ¿no? Quitar 0 carbohidratos, 25, 45, 65% de carbohidratos es probablemente deleterio, ¿no? Cuanto menos carbohidratos se consuman, mejor. La mejor dieta para la diabetes, ¿no? Retirar carbohidratos, ¿no? 26 estudios controlados y se ha visto que el comer, por ejemplo, menos de 26% de carbohidratos, ¿no? Reduce la hemoglobina glicosilada, ¿no? Muchos estudios. El bajar de peso, ¿no? Mejora, las dietas bajas en carbohidratos disminuyen de peso, ¿no? Mejoran eventos cardiovasculares. Las proteínas. Hay que recordar que las proteínas no elevan la glucosa, puesto que contienen proteínas, ¿no? Aminoácidos, no elevan la glucosa, no hay carbohidratos. Los alimentos pueden estar mezclados entre proteínas y carbohidratos. La carne, por ejemplo, tiene un 20% de proteínas, el resto es agua y el resto es un poco de grasa. No eleva la glucosa. Hay proteínas que creemos que son proteínas. Por ejemplo, nuestra famosa quinoa dicen que es proteína, pero en realidad solo trae 10% a 15% de proteínas. El resto es carbohidrato. O sea, no es una proteína, pues, ¿no? Entonces, se recomienda proteínas, ¿no? Mejora la respuesta a la insulina, previene hipoglicemias. Pero ¿qué proteínas tenemos? Básicamente las carnes y el huevo, ¿no? Las proteínas vegetales lamentablemente tienen mucho carbohidrato y no se considera como proteínas. Grasas, ¿no? Promover grasas monopoliinsaturadas que tengan EPA, DHA. Estas están principalmente en la grasa del pescado. Los micronutrientes, no hay ningún dato que un micronutriente, o sea que algún mineral o alguna vitamina, mejore la diabetes, excepto vitamina D en la diabetes tipo 1, como preventivo, ¿no? Lo que hemos visto. Respecto al alcohol, no está prohibido, pueden tomar cantidades moderadas de alcohol, incluso hasta diario, el sodio, y sí se puede usar edulcorantes, ¿no? Pero actualmente se está viendo problemas con los edulcorantes. Muy bien. Esta es la dieta mediterránea, ¿no? Que básicamente está en base a granos, pero algunos granos enteros, un poco de fruta. El pan, fíjese, mucha gente dice, yo doctor no como nada de pan, pero el pan en realidad no tiene tantas calorías. Un pan tiene entre 60 y 100 calorías, dependiendo del tamaño del pan, ¿no?
una taza de Quaker o de quinoa tiene 300 calorías, o sea, es peor una taza de Quaker a un pedazo de pan, ¿no? Esta es la dieta mediterránea. Y acá está el doctor Sea comiendo comida mediterránea, ¿no? Bueno, el otro tema es el ayuno intermitente. Ayuno intermitente, ¿no? Hay muchos datos ya que muestran que el ayuno intermitente es saludable. De hecho, hay estudios que demuestran que el ayuno intermitente previene la obesidad, previene diabetes, previene el estrés oxidativo, previene la hipertensión, previene cáncer, previene enfermedades cardiovasculares, fíjense, ¿no? Son estudios, ¿no? Incluso se está hablando de protección de cáncer. O sea, ¿qué significa periodos intermitente, ayuno intermitente? No comer durante más de 12 horas, ¿no? 12 horas. Muy bien. ¿Se puede revertir la diabetes con la alimentación? Sí, se puede revertir la diabetes con la alimentación. Hay, de hecho, un estudio publicado hace algunos años que se llama el DIRECT, donde hicieron que los pacientes, ¿no? Hicieran una dieta bastante estricta, ¿no? Diabéticos, menos de 6 años, índice de masa de los diabéticos, 27-45, ninguno recibía insulina, y era ver si remitía la diabetes, ¿no? Entonces, lo que hicieron es hacer un seguimiento de estos pacientes con este tipo de dieta, y lo que encontraron fue que el grupo de intervención, ¿no? El grupo de pacientes que habían perdido más de 15 kilos, ¿no? Era del 24%, ¿no? Y la proporción que había remitido la diabetes era 46% de pacientes en el periodo de tiempo estudiados, ¿no? Se vio que cuanto más peso perdías, más posibilidad de remisión de la diabetes. O sea, los pacientes que habían perdido más de 15 kilos, 86% dejaban de tener diabetes. Los que habían perdido 10 a 15 kilos, ¿no? 57%, ¿no? Remisión de la diabetes. En el lapso de un año nada más. Los que habían perdido 5 a 10 kilos, 34%. Los que habían perdido menos de 5 kilos, incluso 7%, ¿no? Remisión de diabetes por pérdida de peso. Este es el estudio, ¿no? Publicado en el Lancet, y siempre por eso les digo, lean estos estudios. Se suspendió el estudio y se hizo un control al año después, ¿no? Y vieron que del porcentaje de pacientes que habían remitido de la diabetes, ¿no? 35%, a pesar que ya no hacían la dieta tan estricta, 35% seguían sin diabetes, ¿no? Y este es en el grupo de por pérdida de peso, ¿no? Los que habían bajado más de 15 kilos, recuerdan, 86% habían remitido de diabetes. Al pasar un año, 70% seguían sin diabetes. Acá incluso más, miren, ¿no? Entonces, es como un efecto pues, residual de eso. Muy bien, en conclusiones respecto a la dieta, la dieta puede prevenir diabetes. De hecho, es el mejor tratamiento para diabetes y puede incluso remitir diabetes. Muy bien, esos eran los datos que quería darles respecto a terapia nutricional. Muy bien, creo que ya no da espacio para preguntas. Bueno, los que pues, si quieren se queden un ratito y puedo resolver algunas preguntas. Voy a comenzar a poner puntos por preguntas, porque no preguntan ustedes. Bueno, lo dejamos ahí. El viernes tenemos insulina. El grupo de insulina no me ha mandado todavía, creo, las diapositivas. Mándenme, por favor. Lo mandan también por aula virtual, pero también por el WhatsApp, ¿no? Me mandan para corregir, para revisar sus diapositivas. Las jóvenes que tengan... Pregunta, por favor. Claro que sí, con todo gusto. En cuanto a los endulcorantes, doctor, ¿todos los endulcorantes sería la mejor opción, doctor? Bueno, primero que sí, se puede usar cualquier edulcorante. No hay estudios de beneficios de más de uno o más de otro. Luego lo que han hecho es, han evaluado si el edulcorante realmente hace bajar de peso y han visto que no hace bajar de peso. O sea, la opción de un edulcorante solo es para darle un poco de gusto a algunos alimentos en el paciente, porque se ha visto que no hace bajar de peso. Hay datos recientes de que los edulcorantes alteran la flora intestinal, ¿no? Alteran la flora intestinal. Y esa alteración de la flora intestinal parece que aumenta la absorción de la glucosa. O sea, si tú tomas un café con edulcorante y aparte comes, digamos, un pan, ¿cierto? Café con edulcorante, con pan, la absorción de glucosa de ese carbohidrato que es el pan va a ser mayor que si lo tomaras sin edulcorante, ¿no?
Y lo otro que han visto es que el edulcorante, al cambiar la flora intestinal, permitiría que algunas bacterias pueden traspasar la barrera intestinal y generar una inflamación de grado leve, que sería deleterio. Recuerden que la inflamación está inmiscuida en la resistencia a la insulina inclusive, entonces podría fomentar resistencia a la insulina. Entonces, actualmente los edulcorantes está aceptado darles, pero básicamente con un tema de gusto, solamente por el gusto de algunos pacientes. Gracias, doctor. Y no hay ningún edulcorante mejor que otro, ¿no? Claro, dicen, el stevia es más natural, dicen, ¿no? Pero finalmente los otros realmente tienen más años de estudio, ¿no? Es mentira todo lo que a veces sale que causan cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Ok, jóvenes, les agradezco. Nos vemos el viernes entonces. Ya mándenme, por favor, las diapositivas de insulina. Vamos a... Ah, ya, pasito de metformina. Ya, vamos a dejar sin pasito, ¿ya? Para el lunes, para el viernes el seminario. Ok, jóvenes, que tengan buen día. No le encontré finalmente a Huanca, llegó tarde, ¿no? Huanca, pues,